En el inglés, hablar correctamente en pasado es uno de los fundamentos más importantes que aprender. Y hoy en este video vamos a repasar todo lo básico del Simple Past explicado a detalle. Pero antes de entrar en materia puramente gramatical, quiero platicarles de lo más importante del Simple Past, que es saber la diferencia entre los regular verbs, o sea, los verbos regulares, y los irregular verbs. Ahora, en la gran mayoría de los casos se estima que entre el 75% y el 80% de los verbos en inglés en pasado son regulares. Son la gran mayoría. Sin embargo, eso no quiere decir que los irregulares no sean importantes. Todo lo contrario. Muchos de los verbos más importantes en inglés son irregulares. Pero ¿cuál es la diferencia entre uno y los otros? Vamos a comenzar con los regulares. Los regulares, por ejemplo, want, play, work, use, incluso, o hasta exercise. Verbos súper comunes. Estos son regulares. Want, querer, play, jugar, work, trabajar, use, usar o utilizar, y exercise, ejercitarse. Para conjugarlos en pasado es demasiado sencillo. Basta con agregarles una ed, wanted, played, worked, o a veces simplemente con una d, si ya termina con e, como el caso de use, used o exercised también. And exercised. Tengo un video, un TikTok, enfocado en la pronunciación de este tipo de verbos regulares. Es un video de rojo tipo vino, lo puedes encontrar en mi perfil. No nos vamos a enfocar demasiado en la pronunciación en este video. Y también vamos a ver cuál es la diferencia con los verbos irregulares. Los verbos irregulares son impredecibles. Quiere decir que no tienen un patrón fijo a seguir, pero son muy importantes, como te platicaba. Muchos de los verbos irregulares son de los más importantes que hay en inglés, como go, do, have, get y say. Por ejemplo, ir, hacer, tener. Get tiene muchísimos significados. Varios de los principales pueden ser obtener, llegar, incluso comprar. Y say, por ejemplo, decir. Pero para transformarlos a simple past, no vamos a seguir una regla simple como agregar ed. No es tan fácil. Por ejemplo, el pasado de go es went. El pasado de do es did. El pasado de have es had. El pasado de get es got. Y el pasado de say es said. ¿No suena la I? Suena seco. Said. Ahora, los verbos irregulares no tienen un patrón claro. Son impredecibles. Como siempre, esta pizarra se les voy a compartir en mi grupo de Telegram. En mi perfil pueden tener el link al acceso, es completamente gratuito. Ahora, hablando del Telegram, esta lista de verbos es un resumen de un resumen de un resumen de los verbos más importantes y regulares que yo hice, y por supuesto también se las comparto de manera gratuita por el grupo de Telegram. Ahí va a estar la lista completa. Bueno, los verbos irregulares no son la mayoría, pero son muy importantes y no hay reglas para aprenderse cuándo uno es regular y uno es irregular. Es más bien memoria. Hay que aprenderse de memoria los verbos irregulares. Te repito, la lista y esta pizarra te las comparto hoy mismo por Telegram. Vamos ahora sí a entrar en materia gramatical del simple past. Como siempre, tenemos oraciones afirmativas. Vamos a tener también oraciones negativas. Tendremos preguntas de sí o no, yes, no questions, y tendremos information questions, preguntas de información. Vamos a comenzar con lo fácil, las oraciones afirmativas. Como diríamos en inglés, ella trabajó ayer. Muy sencillo, ya habíamos visto que aquí trabajar es regular. Work, pasamos a worked. Por lo tanto, she worked yesterday. She worked
yesterday. Por cierto, si estás viendo este video en TikTok y dice parte 1 y parte 2, siempre subo las dos partes al mismo tiempo. Siempre ya va a estar en mi perfil la parte 1 y la parte 2. Como diríamos en inglés, nosotros fuimos al antro, a la disco, anoche. Habíamos visto que el pasado de go es went. Entonces, we went to a club last night. Tenemos aquí ya dos oraciones afirmativas en simple past. ¿Cómo diríamos ahora me quedé en casa el fin de semana? I stayed home on the weekend. Y así ya tenemos 3 ejemplos de oraciones afirmativas en inglés. Aquí conjugamos verbos, movemos verbos, worked, went o stayed, dependiendo de lo que queramos decir. Puede ser regular o irregular. Ahora, ojo a esto. En negativo, no vamos a transformar el verbo, vamos a utilizar el verbo en forma simple. La clave de los negativos es siempre didn't y simple verb. El verbo simple. Utilizando estos mismos ejemplos, por ejemplo, entonces, ¿cómo dirías ella no trabajó ayer? Pues sería she didn't work, no work yesterday. She didn't work yesterday. ¿Cómo preguntaríamos ahora si, o cómo le preguntarías a alguien si fue al antro anoche, o fue a la disco anoche, o al club? Pues, perdón, ¿cómo negaríamos? No pregunta, estamos en negaciones. ¿Cómo negaríamos, o cómo diríamos nosotros no fuimos al club, al antro anoche? We didn't go, no went, go to the club last night. Listo. We didn't go to the club last night. Y ahora, ¿cómo negaríamos que me quedé en casa el fin de semana? Well, I didn't stay home on the weekend. Y listo. Listo. Tenemos ya afirmativos. Tenemos ya negativos. Recordamos, negativos, didn't. Y verbo simple. Work, go y stay. De hecho, esto es muy importante. Ya no vamos a volver a utilizar los verbos en pasado ni para preguntas ni para preguntas de información, ni para preguntas de sí o no, ni para preguntas de información. Todo lo que vamos a volver a usar son los verbos simples, o sea, y por lo tanto, solo en oraciones afirmativas transformamos el verbo a pasado. Para los demás, no lo vamos a volver a utilizar. Vamos a ver ejemplos de preguntas cuyas respuestas son sí o no. Para esto vamos a utilizar did como componentes principales y simple verb, verbo simple. ¿Cómo preguntarías si ella trabajó anoche? Perdón, ayer. ¿Ella trabajó ayer? Viendo los componentes es did she work yesterday? Y listo. ¿Cómo preguntarías si fuiste a la disco anoche? Did you go to the club last night? ¿Y cómo preguntaríamos si te quedaste en casa el fin de semana? Did you stay home on the weekend? El patrón está muy claro. Did, obviamente el sujeto por el que estemos preguntando, y el verbo simple. Pero ahora vamos a ver cómo podemos responder estas preguntas. Está completamente incorrecto, por ejemplo, para la primera pregunta que dice, did she work yesterday? Contestar algo como, yes, she worked. Esto vamos a ponerle, para que quede demasiado claro, una tachita. No vamos a utilizar esto. No es correcto responder a una pregunta de sí o no en inglés, repitiendo el verbo
Y en cambio, se recomienda utilizar auxiliares. En el caso del simple past, utilizaríamos did en vez de repetir el verbo. Recuerdo que esta pizarra se las comparto en Telegram. Entonces, para did she work yesterday, ¿qué usamos en vez de work? Yes, she did. Y listo, con esto es suficiente. Incluso podemos obviar el yes y simplemente responder she did. She did. Pero bueno, yes, she did, para que esté un poco más completo. Y por supuesto, en negativo, no, she didn't. Entonces, ayúdame a contestar estas dos preguntas. Did you go to the club last night? Yes, I did. O no, I didn't. Did you stay home on the weekend? Yes, I did. O vamos a suponer que está preguntando el you, como ustedes. Yes, we did. Or no, we didn't. No, we didn't. Entonces ya tenemos preguntas de sí o no, negativos y afirmativos. Vamos con la última parte, que son las preguntas de información. Aquí vamos a utilizar la formulita de siempre, WH, con did, con sujeto, con verbo simple de nuevo, simple verb. Muy importante no olvidar el signo de interrogación. Te recuerdo que también tengo un video explicando exactamente cómo casi todas las preguntas en inglés siguen esta estructura. Puedes buscarlo en mi perfil. Vamos a ver entonces ahora cómo preguntaríamos a qué hora trabajó ella ayer. Sabemos que a qué hora es what time. Y luego todo lo demás igual. Did she work yesterday? O para preguntar, ¿a dónde fuiste anoche? Where did you go last night? Y también podremos preguntar, ¿qué hiciste el fin de semana? What did you do on the weekend? Pero estas respuestas van a ser de información. Vamos a platicar cosas. No es un simple sí o no. Por eso son info questions, information questions. Y aquí ya podemos poner cosas como, well, what time did she work yesterday? She worked at 8 a.m. Por ejemplo, where did you go last night? I went to a club. And what did you do on the weekend? I stayed home. Y ya tenemos nuestra pizarra completa. Les recuerdo que se las estaré compartiendo por Telegram. Muchas gracias por ver un video nuevo, amigos. Les recuerdo que en todas las redes estoy como @teacheralfredmx. Nos vemos en la próxima.